Existe una razón bastante concreta por la cual ciertas personas ponen constantemente a prueba su resistencia. No eligen sus objetivos al azar. Los manipuladores nunca arremeten contra todo el mundo por igual. Su atención siempre se siente atraída por aquel que explica demasiado, se disculpa demasiado rápido y duda constantemente de su derecho a decir un no rotundo. Si esto les resulta familiar, sepa que no es que algo esté mal con usted. Es simplemente que nadie le había mostrado antes los 5 límites fundamentales que hacen que cualquier presión psicológica sea prácticamente imposible. Hoy comenzaremos a cambiar las reglas de este juego, y el primer límite dicta lo siguiente. Usted explica su posición solo una vez y no vuelve a retomarla más. Esta es la base de su seguridad psicológica. Es fundamental asimilar una verdad psicológica. Cuando alguien le pregunta insistentemente ¿por qué?, a pesar de que usted ya ha dado una respuesta nítida y clara, esa persona no busca en absoluto comprender su postura. Lo que busca son palancas de presión. Cada nueva repetición suya, cada palabra de más, le otorga al manipulador un nuevo ángulo de visión de donde colgarse, o una grieta emocional que puede utilizar en su propio beneficio. Los profesionales llaman a esta táctica el bucle interrogativo. Se le obliga a justificarse una y otra vez, hasta que, o bien comienza a contradecirse a sí mismo debido al estrés, o bien se rinde por agotamiento emocional. En ambos casos, el manipulador vence, porque ha succionado su energía y le ha hecho dudar de su propia razón. Para romper este bucle de manera eficaz, basta con una frase tranquila. Ya he explicado mi postura, y no tengo intención de volver a discutir este asunto. Pronunciada una sola vez y sin emociones superfluas, esta frase corta al instante todo intento de manipulación. Usted no necesita la aprobación ajena ni la comprensión total por parte del oponente para mantenerse firme en lo suyo. Su no es una oración absolutamente plena y terminada que no requiere complementos. Su explicación del motivo es solo un acto de cortesía de su parte y de ninguna manera un requisito obligatorio que deba cumplir. Observe lo que sucede cuando deja de justificarse. Las personas que le respetan lo aceptarán con calma, mientras que aquellas que aspiran al control comenzarán a perder la compostura, revelando así sus verdaderas intenciones. El segundo y el tercer límite de su defensa psicológica operan en un vínculo indisoluble, y es fundamental comprender cómo interactúan exactamente entre sí. La esencia del segundo límite consiste en convertirse en el objeto más aburrido e insignificante del mundo de su oponente. En la psicología profesional, a esta poderosa herramienta de supervivencia la llaman el método de la piedra gris. El principio aquí es sumamente sencillo. Cualquier manipulador necesita vitalmente su energía para funcionar. Sus lágrimas, su ira, sus intentos de justificarse o de demostrar su razón. Todo esto es el combustible sin el cual su mecanismo de presión simplemente deja de operar. Cuando usted se transforma en una piedra gris, se vuelve una fuente de emociones anodina, ilegible y absolutamente inútil. Ante la pregunta ¿cómo estuvo tu día?, usted responde con un breve «bien». Ante el intento de acusarle de frialdad, con un tranquilo «te escucho». En este estado, no otorga ningún asidero para un contraataque. Es importante subrayar una diferencia crítica. El método de la piedra gris no es aplicar la ley del hielo. La ley del hielo es, en sí misma, una forma de castigo y agresión que dice «callo para hacerte daño». La piedra gris es exclusivamente una medida defensiva que transmite algo muy distinto. Cierro el acceso a mi mundo interior porque has perdido el derecho a él. Uno es un arma, el otro es un muro. Cuando comience a aplicar este método contra quien está acostumbrado a controlar sus sentimientos, la situación inevitablemente empezará a escalar. El manipulador presionará más fuerte, dirá cosas más hirientes o incluso provocará crisis artificiales para arrancarle su reacción habitual. Recuerde que esto no es una señal del fracaso de su estrategia, es una señal directa de que está funcionando. Usted ha cortado el suministro de energía y su oponente comienza a entrar en pánico. Su calma en ese momento
se convierte en la declaración más rotunda de su fuerza. Sin embargo, el método de la piedra gris le protege solo por fuera, pero ¿qué le resguarda por dentro? Aquí entra en vigor el tercer límite, el control estricto sobre qué saben exactamente los demás acerca de usted. Mientras regula su sistema nervioso y exteriormente parece imperturbable, vigile atentamente qué información intenta pescar su interlocutor. Los manipuladores nunca atacan a ciegas. Recopilan minuciosamente datos sobre sus miedos, sus inseguridades y sus viejas heridas emocionales para convertirlos más tarde en munición. Una enorme cantidad de personas cometen el error de entregar sus secretos voluntariamente en momentos de estrés, intentando así relajar el ambiente o crear una ilusión de cercanía. A este fenómeno lo llaman sobreexposición emocional bajo presión. Su defensa es una dieta informativa. Debe volverse sumamente selectivo en lo que cuenta, cuándo lo hace y quién exactamente se ha ganado el acceso a sus vivencias personales. Su vulnerabilidad sin protección es un regalo para el manipulador, pero la vulnerabilidad bajo el resguardo de los límites personales es su verdadera fuerza. El cuarto límite es lo que distingue a las personas que simplemente saben de defensa de aquellas que realmente saben sostenerla en la práctica. La mayoría de nosotros construimos nuestros límites solo en teoría, pero en el momento de un enfrentamiento real, todo eso se derrumba. ¿Por qué sucede esto? La respuesta reside en nuestra fisiología. El momento de la confrontación abierta activa la misma respuesta traumática que alguna vez le enseñó a someterse para sobrevivir. Su cuerpo bloquea literalmente sus intenciones. Usted se paraliza, comienza a complacer o simplemente se rinde. Esto no es debilidad de voluntad, es la disonancia cognitiva entre quien ha decidido ser y quien su sistema nervioso considera necesario ser para sencillamente sobrevivir. Por lo tanto, su límite no es solo una decisión, es un entrenamiento integral. Usted debe redactar de antemano el guión de su retirada y visualizar esa conversación. Practique en voz alta, en soledad, pronunciando la frase: «Esta conversación ha terminado. Me retiro ahora mismo». Repita esto hasta que su sistema nervioso deje de percibir la autodefensa como una amenaza a su seguridad. El conocimiento sin ensayo es solo una forma más cortés de permanecer en la trampa. Cuando llegue el momento real de la verdad, su cuerpo ya debe conocer esa coreografía de memoria. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la preparación que hace que ese miedo carezca de importancia. El quinto y más fundamental de los límites consiste en que usted tiene la obligación de definir su identidad antes de que alguien más intente hacerlo por usted. Cualquier táctica manipuladora, ya sea el gaslighting, cuando le obligan a dudar de la realidad, el bombardeo de amor o los intentos de poner a los demás en su contra, tiene un objetivo común. Todas están dirigidas a reescribir su historia personal y obligarle a olvidar quién era antes de que esa persona apareciera en su vida. Su defensa final se convierte en el ancla de identidad. Una afirmación breve y concisa a la que regresa no en los buenos tiempos, sino en los momentos de total confusión. Cuando comience a dudar de sí mismo, cuando la realidad a su alrededor parezca inestable y la versión ajena de su personalidad empiece a reemplazar la propia, dígase a sí mismo: «Confío en mi experiencia». Estas palabras poseen un poder inmenso, porque ningún manipulador es capaz de sobrevivir en un espacio donde la persona ha dejado de ceder el derecho de definir su realidad a alguien a quien le conviene distorsionarla. Tan pronto como deja de buscar la confirmación de su valor en el exterior, el juego termina para siempre y a su favor. Hagamos un resumen de todo lo que hemos discutido. Usted explica su posición solo una vez, utiliza el método de la piedra gris, controla totalmente el flujo de información sobre sí mismo, ensaya de antemano su salida de un diálogo tóxico y, lo más importante, fija con seguridad su identidad antes de que alguien más intente darle su propia definición. Todo esto no son simples reglas formales de comportamiento. Es la arquitectura de una persona libre, a la que es imposible controlar desde fuera. Estos límites crean un espacio en el que usted recupera el derecho a sus propios sentimientos, pensamientos y actos.
Si estas palabras han resonado en usted precisamente ahora, sepa que este canal existe con un solo propósito: lograr que nunca más entregue su fuerza interior a quienes no la merecen en absoluto. La adopción de estos principios es su regreso a sí mismo, a esa versión de la personalidad que está protegida, consciente y es absolutamente libre en sus decisiones. Cada paso que da hacia el fortalecimiento de estos límites es un paso hacia una vida donde usted mismo es el único autor de su historia.